Hola, bueno, este es mi video de la evidencia, voy a hablar sobre la evidencia, espero no sonar mucho a choro mareador, yo sé que hablo mucho de la gratitud, pero quiero compartir en este video un poquito más acerca de eso y por qué es tan importante para mí y por qué creo que es una solución bonita a medida que se tenga certeza de ella para los estudiantes del TEC y para las personas en general. Una cosa que, bueno, voy a hablar de las encuestas, del estudio que se hizo, del análisis, para saber qué tan felices somos los estudiantes del TEC. Y quiero empezar destacando la parte del miedo al fracaso, de que la mayoría pues evitan tomar decisiones por miedo a fracasar, y creo que esto va muy ligado a la ansiedad y por eso lo quiero ligar a la gratitud, porque te pone en un camino, te encarrila diferente. Yo hace 2 años empecé a escribir 10 agradecimientos antes de irme a dormir acerca de lo que había pasado en el día, y eso me ayudó mucho a vivir más presente, porque durante el día estoy pensando en qué voy a agradecer en la noche, y eso me hace poner mucha más atención a lo que se me regala, ya sea amabilidad de la gente, el amor, el cielo, la música, los niños chiquitos, mis amigos, la universidad en la que estoy, la pasión con la que los profes dan su clase, la empatía que puedo tener hacia eso, todo, los libros, lo que tengo en mi día a día, lo vivo con más intención, y cuando le ponemos intencionalidad a las cosas se quedan en una memoria de largo plazo, y entonces más adelante, por ejemplo, no es lo mismo desayunar todos los días en Sinforosa que desayunar un día en Sinforosa con Nadia y decirle, oye, quiero platicar contigo, quiero compartir tal, y entonces quiero tener tiempo de calidad y hablarlo y hacerlo consciente y ponerle esa intención, y entonces seguramente en 2 años es más fácil que yo me acuerde de esa vez que fui a Sinforosa con esa intención que las otras 200 que fui sin ninguna. Entonces por eso vivir presente y en gratitud le da más intención a nuestros días y a lo que hacemos, a lo que recibimos. Y pues creo que la gratitud al final es más fácil ejemplificarla que ir con la gente y decirle que, hey, da gracias, porque pues sí, nos enseñan desde chiquitos a ser agradecidos, pero creo que ejemplificando, o sea, cuando ves a una persona que realmente te agradece y te ve a los ojos y lo hace con propósito, se siente diferente y se contagia. Entonces creo que eso es algo muy bonito. Bueno, también lo de mi hábito de los 10 agradecimientos me sirve para estar más presente durante mis días, pero también para llevar el récord de todo lo que he vivido y de todos los detalles pequeñitos en los que Dios ha estado presente, en mi caso, que yo soy muy así, de Dios. Y cuando tengo días malos, cuando tengo ansiedad, cuando tengo estrés, me funciona mucho leer este récord que llevo de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, para recordarme que si ya lo hizo, lo va a volver a hacer, y que hay muchas cosas que podemos rescatar todos los días, y que si me genera mucha ansiedad una presentación que voy a dar de biofábricas la siguiente semana, puedo concentrarme en que en este momento no estoy presentando, no estoy frente a ese profe que me impone, y estoy tal vez desayunando algo rico, o escuchando música, o el clima está delicioso, está haciendo fresquito después de tanto calor, me puedo concentrar, puedo dirigir mi atención hacia otras cosas, y pues en eso, en el canal de la gratitud, y me pongo a leer mi récord de agradecimientos, y eso me da mucha paz, me da mucha calma, y siempre que conecto con alguien, como en amistades, en parejas, en familia, o sea, es algo que les recomiendo mucho todo el tiempo, de hacer su lista de agradecimientos antes de dormir, porque bueno, a mí me ha ayudado mucho. Por otro lado, somos seres sociales, y una de las formas más fáciles de sentir felicidad, según las encuestas, según los estudiantes, es relacionándose con personas que aman. Al final, como ya dije, somos seres sociales, y simplemente compartir la vida con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con las personas, es muy bonito y es naturalmente necesario. Según las encuestas, quienes cultivan relaciones afectivas saludables tienden a ser más felices. Como antes mencionaba, la gratitud es una forma de ver
la felicidad es de una bendición, pero también se tiene que construir a través de haciéndonos ese espacio en la agenda para hacer las cosas que nos hacen felices. Y puede ser algo muy sencillo, o sea, a mí me encanta escuchar tal canción, tal bachata que a mí me encanta, entonces me hago el tiempito en lo que camino del edificio 19 a Plaza Roja y me pongo en esta canción y entonces me hago el tiempo con intención de sentirme bien. Y no necesariamente tenemos que estar pensando todo el tiempo en que, ¿qué hago para ser feliz? ¿Qué hago para ser feliz? Es algo que naturalmente sentimos, o sea, ¿a quién no le gusta ser feliz? Literalmente, no que vivamos para eso, porque también es muy importante validar las otras emociones, pero sentir paz y sentir plenitud es la cosa más maravillosa del mundo y entonces, pues, hay que procurar, hay que concientizar eso y hacernos el espacio para vivir, aunque sea momentos tan cortitos como lo es una canción. Si tienes más tiempo, pues no sé, hacer alguna actividad que te gusta. A mí me gusta mucho el montañismo, entonces eso, hacer el espacio en la agenda. Una de las variables importantes también que descubrimos que impactan el bienestar emocional y mental de los estudiantes es el autoconocimiento. Eso fomenta mucho la felicidad también, el comprenderse a uno mismo, identificar las propias emociones, cómo sentimos, dónde las sentimos, qué hacemos con ella, cuáles son nuestros impulsos. Los estudiantes con más autoconocimiento no solo se sienten más satisfechos, sino que también son más resilientes hacia posibles daños o emociones fuertes. Otra de las variables es la aceptación de la transitoriedad. Esta es muy importante para navegar las dificultades y las personas que aceptan más que nada es para siempre, que todo es pasajero, tienden también a no sufrir tanta ansiedad, tanto estrés por el futuro, por lo que va a pasar, por si me va a salir bien, por si voy a fracasar, por tal. Y pues al final reconocer que que todo en la vida es temporal, también nos permite navegar más fácil todo, y vivir más a profundidad los logros, los fracasos, las emociones, las relaciones. O sea, cuando sabemos que todo esto es pasajero, es más fácil navegar las dificultades. Algo muy bueno que tienen los estudiantes del TEC es la resiliencia ante las dificultades, porque todos, el 85%, más del 85% de los encuestados están de acuerdo con la idea de que las dificultades son necesarias para el crecimiento personal, lo cual habla de una población muy resiliente, y esto sugiere que los estudiantes aceptan y son conscientes de que en la vida existen dificultades y que aprendiendo de ellas se puede crecer. Entonces tenemos un buen enfoque en ese aspecto y eso fomenta también la felicidad. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de las preguntas que hicimos en la encuesta y cuáles fueron los resultados. En cuanto a algunas preguntas que rescato positivas, que tuvieron resultados positivos, fue una que decía ¿cuántas actividades dedicas al día que te generen felicidad? Y se observa que la gran mayoría de la población estudiada, de los estudiantes del TEC, hace al menos 3 actividades al día que les generan felicidad. Entonces, esto es un buen indicador. En las encuestas teníamos un parámetro del 1 al 5, el 5 siendo muy bueno o totalmente y pues el 1 todo lo contrario. Y también una de las preguntas que salieron más altas, más cercanas a 5 fue el espacio en el que vivo refleja mi persona. Y esto quiere decir que las personas perdón, se me fue la palabra, pero lo que quería decir era identidad. O sea, podemos observar una relación congruente entre el espacio en el que estás, en el que pasa la mayor parte del tiempo una persona y su identidad. Una pregunta que me llamó mucho la atención era la de frecuentemente, no era una pregunta, era un statement, una afirmación, que dice, frecuentemente le dices a tus seres queridos que los quieres o que los amas. Y hubo una gran cantidad de estudiantes que votaron 3, o sea, yo personalmente, a la mayoría que entrevisté personalmente me decían que no, que para ellos era muy complicado hablar de sus emociones, abrirse, decirle incluso a sus papás que los amaban. Y esto fue muy choqueante para mí porque para mí es muy fácil. Yo le digo que los amo a todo el mundo y entonces pues esto también nos habla de que la felicidad es bien impactada desde muchos años atrás, de nuestra infancia, nuestras heridas, cómo fue nuestra educación desde chiquitos, pero sobre todo cómo era el ambiente en el que vivíamos. Y
bueno, este es un reflejo del amor. Y también había otra pregunta de si los estudiantes frecuentemente tomaban decisiones basadas en el amor, y la mayoría votó 3, un poquito 4 y un poquito 5, pero los estudiantes, según los datos, no toman decisiones basadas en el amor a menudo. No la mayoría, pero por lo menos un 50%. Y bueno, esto a mí también me llamó mucho la atención porque habla, pues al final del día, creo que se interpreta mucho el amor como las relaciones de pareja, o ay, quiero a mis amigos, quiero a mi familia, o por lo menos eso fue lo que yo observé, pero no como un estado, o sea, como si fuera todo de la boca para afuera nada más y no de la boca para adentro. Entonces, pues eso me llamó la atención y ya. Y por último, una respuesta que me pareció interesante es que, bueno, de acuerdo a estos resultados, la mayoría de las personas postergan actividades que los podrían hacer felices. Y esto puede indicar que muchas veces estamos tan adentrados en la rutina que nos olvidamos de hacer lo que nos hace felices. Y sobre todo aquí en la universidad. Y en resumen, tuvimos respuestas muy variadas de las 15 preguntas que hicimos. Y esto demuestra que la felicidad de los estudiantes del TEC de Monterrey no está determinada por un factor, sino por un montón de factores. Lo que ya mencionaba antes, de la historia, de la infancia, de la carrera que estás estudiando, de la vida social que tienes, la vida familiar que tienes, la inteligencia emocional, la madurez, muchas cosas, muchos factores. Y bueno, nada, creo que el autoconocimiento es el paso número 1 para vivir una vida plena, para saber qué te hace feliz, qué no, qué te gusta, qué no te gusta, y rodearte de gente que te eleven la vibración. Y es muy importante, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para lograr esto es dejar la queja a un lado y la actitud víctima de la que hablábamos en las primeras clases. Tomar más el papel del protagonista, de si algo pasa mal, en lugar de usar un lenguaje de me hicieron tal, decir como el hecho así de sucedió tal y yo sentí tal cosa. Entonces, eso. Muchas gracias, Miss. Ay, me faltan 3 minutos, se supone, pero... Y bueno, en conclusión, me gustaría decir que los estudiantes del TEC deberíamos, bueno, yo ya lo hago, pero deberían de ver la felicidad como una bendición y también como una conquista, pero primero como una bendición, ponerse esos lentes de los que hablé al principio del video y ya, fomentar sus relaciones de amistad, lo que los hace felices, las personas que que no haya tanta queja, que eleven la vibración, la actitud, y que todo lo que se hace con amor, desde el amor, siempre que hacemos las cosas por amor, pasa lo que tiene que pasar. Entonces es como el camino, el amor es el camino, y me gustaría cerrar con eso. Gracias.